Bienvenidos a la novena feria del libro de Vallecas. Tenemos la suerte emocionada, tenemos la congoja, la fortuna, la hemorragia de satisfacción de poder recibir un año más en esta feria del libro de Puente de Vallecas al coronel, geopolitólogo y escritor Pedro Baños. Pedro, bienvenido a la feria del libro de Vallecas. Muchísimas gracias, Aarón, muchísimas gracias a todos ustedes. Para mí es un placer enorme estar en este bulevar maravilloso que tenemos aquí con un día precioso, que parece que no lo han puesto a propósito, pues hasta demasiado calor que vamos a tener. Y sobre todo, ya lo he comentado otras veces que he estado aquí en Vallecas, me siento en mi casa, porque como, si me permitís que nos tutemos, sabéis todos vosotros, yo soy de origen muy humilde, me crié también en un barrio muy humilde de León, que se llama el barrio del Crucero, y por tanto me siento, como os digo, totalmente en mi casa. De ninguna manera me siento extraño, ni muchísimo menos. Y además siempre me siento también muy bien acogido, con lo cual para mí es un verdadero placer el poder estar aquí. Además, en una feria del libro, que qué falta nos hace leer, que se está perdiendo mucho la lectura, especialmente entre los más jóvenes, porque estos aparatos digitales les están absorbiendo la vida, les están entreteniendo muchas veces de una manera absolutamente banal y están perdiendo la lectura, y la lectura nos enriquece de muchas maneras. Primero nos aporta conocimiento, ¿verdad? Pero muchas veces también nos hace volar nuestra imaginación, nos proporciona fantasía, pero más allá de todo eso, nos permite luego poder expresarnos, porque nos da riqueza también de vocabulario, algo que lamentablemente vemos en muchos jóvenes que apenas emplean, podríamos decir, ¿cuántas? 500 palabras, y con 500 palabras sobreviven, ¿no? Y eso es muy triste. Y luego también nos permite poder escribir, es decir, tener una buena ortografía, una buena gramática, porque si no conocemos, y sobre todo las obras clásicas, pues difícilmente nos podemos expresar verdaderamente con calidad. Y estamos perdiendo también esa calidad de expresión, que tristemente lo vemos muchas veces. Tú me cortas cuando quieras, ¿eh? Que muchas veces lo vemos tristemente en los medios de comunicación, incluso en las principales cadenas de televisión, que el lenguaje que emplean es absolutamente básico. Es que hasta demasiado básico, ¿no? Cayendo en la vulgaridad. Y es una pena que no se lea más. Y por tanto estas ferias del libro son fundamentales. Y sé que Aarón ha hecho un trabajo fantástico. Hoy es el último día de la feria. Después de 17 días, Aarón, 17 días ni más ni menos, en esta feria maravillosa, que sé que ha tenido un gran éxito de público, de lectores ávidos precisamente de conocer también, no solamente los libros, sino incluso conocer a los autores de esos libros. Y por tanto, la labor que se hace aquí, la labor que ha hecho Aarón, la labor que hace el Ayuntamiento de Vallecas, pues me parece que es fundamental. Y ojalá esto vaya mucho más todos los años, cada vez haya más casetas, cada vez haya más autores que vengan aquí a la feria, y también cada vez pues haya por muchas más personas que acudan, y no solo a comprar el libro, sino luego a leerlo. Que los libros sé que todavía sigue siendo un objeto de regalo, sobre todo en fechas claves como puede ser en Navidad, pero que también luego los leamos, que no solamente los pongamos ahí en una estantería de adorno, sino que los leamos. Y sobre todo yo os pediría que forcéis todo lo posible para que los más jóvenes de vuestra familia, hijos, sobrinos, nietos, primos, que lean, insistirles en que lean, que lean, que lean, que no esté solamente con los aparatos eléctricos, estos electrónicos, con los ordenadores, con los móviles, que nos tienen absorbidos completamente el cerebro, sino que leamos, 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 porque eso es lo que verdaderamente nos da cultura, nos da formación y nos crea también como país, que es muy importante. El empleo amplio, el empleo enriquecido de nuestro léxico castellano, de nuestro vocabulario, no es meramente un ejercicio de arrogancia, es imprescindible para conocer la realidad, porque cada palabra define un matiz distinto de la realidad. Pedro, aclaración conceptual. ¿Qué es un coronel? Pues mira, lo primero hay que tenerlo muy claro. Es un servidor del pueblo, porque hay veces que alguien puede pensar, hombre, cuando se alcanzan esos niveles, ¿verdad?, de mando, ¿no?, estas personas se endiosarán. No, no. Tenemos que tener muy claro que cualquier servidor público, a nosotros no nos gusta a los militares llamarnos funcionarios, somos esos servidores del pueblo del que surgimos, del pueblo al que todos y cada uno de los días dedicamos nuestra vida. Y más en el caso concreto de los militares, que vamos más allá que cualquier otro servidor público, porque no olvidéis, queridos amigos, que juramos defender a España y a todos y cada uno de los españoles hasta la última
gota de sangre, hasta aportando, si es necesario, nuestra vida. Esto es algo que solamente hacen los militares. En el caso concreto de coronel, es uno de los empleos que podríamos considerar de oficial superior. Pero mira, si me lo permites, porque creo que también es muy importante recordarlo siempre, vamos a hablar de la clase de tropa, porque tenemos una tropa, que son los cabos primeros, excepcionales. Se nos olvida muchas veces que, y aquí tenemos algún ejemplo en los que estáis de vosotros, gente que ha sido legionario, gente que ha sido soldado, que se nos olvida que tenemos una tropa ejemplar en todo el mundo. La prueba está que llevamos 35 años participando en misiones relacionadas con la paz, hasta ahora han sido misiones relacionadas con la paz, y ojalá siga siendo así, que no nos metan en ninguna guerra, y nunca ha habido ningún problema. Os puedo garantizar que conozco muy bien los otros ejércitos europeos, y hay ejércitos que si sale una sección, tiene que ir con ellos un pelotón de policía militar para vigilarles. Aquí no es el caso. Al contrario, aquí, por más que se nos digan otros países, oye, mira, cuando veis esta misión, no relacionéis mucho con los locales, porque, bueno, esta gente, tal. A la semana, a los 15 días, no hay un soldado español que no vaya de la mano con un niño local al que le está dando caramelos o le está ayudando a aprender cualquier cosa, le está dando una lección de manera altruista, o le está llevando cosas que no tiene por qué llevarle cada vez que viene de permiso a España y le está dando petates enteros de ropa o de cualquier tipo de ayuda, porque así somos también los españoles. Pero luego también no quiero olvidar bajo ningún concepto a nuestros suboficiales, que sería el siguiente escalón, y estamos hablando de sargento, sargento primero, brigada, subteniente y suboficial mayor. Aarón, hoy para llegar a suboficial mayor hay que ser Superman. Hay que ser Superman. O sea, tiene que tener unas condiciones físicas e intelectuales impresionantes. Es lo que queremos que aquí equivalga, y poco a poco está equivaliendo, lo que, por ejemplo, en el ejército estadounidense es el sargento mayor que habéis visto en las películas. Que, de hecho, tiene una importancia enorme. De hecho, por ejemplo, el otro día Trump, cuando estuvo en la base del que tienen allí en Qatar, al primero que citó fue al suboficial mayor, al sargento mayor, al primero, antes que a los generales. Citó al sargento mayor. Y aquí tenemos unos suboficiales de primerísimo nivel, que muchas veces se nos olvidan, muchas veces personas que no han podido, por sus circunstancias familiares, optar a ser oficial, no pudieron entrar en la Academia General Militar, por lo que fuera, hay veces que por circunstancias desfavorables, y tenemos unos oficiales extraordinarios, que no me cansaré nunca de repetirlo, no me cansaré de repetirlo. Y luego a partir de ahí pues ya empiezan los empleos de alférez, teniente, capitán, comandante, teniente coronel y coronel. Y ahí pasaríamos a los empleos de general de brigada, general de división, teniente general y un empleo que se creó relativamente de forma reciente, que es el de general de ejército, que solamente lo ostentan los que son o han sido jefes de Estado Mayor del Ejército o jefe del Estado Mayor de la Defensa, es decir, los que más mandan. Ese es lo que es coronel. Pero sobre todo, una vez más, por favor, recordar, y sabéis que yo lo digo siempre en mis programas, lo digo allí donde estoy, somos vuestros servidores, estamos a vuestra disposición. Y es verdad que el ejército debe estar preparado para el peor de los dramas, la peor de las situaciones, que es la guerra. Pero el ejército, todo el ejército al completo, está preparado para ayudar a la población instantáneamente cuando sea necesario y así lo requieran las autoridades políticas. Porque si no se actúa con la suficiente diligencia en la DANA, no es por falta de voluntad de los militares, os lo puedo garantizar, ni porque no estemos preparados. Si estamos preparados para eso, pero encima que haya proyectiles encima y que te estén disparando, ¿cómo no vamos a poder solucionar con la mayor rapidez cualquier problema? Sea en una inundación, sea en un incendio, sea en cualquier circunstancia dramática que esté padeciendo la población. E incluso mucho más allá de una unidad que ya está preparada y diseñada específicamente para ello, que es la Unidad Militar de Emergencias. Cualquier militar de cualquier cuartel, de cualquier sitio, inmediatamente puede ser requerido para ayudar a la población civil. Y para eso estamos, para servir. El coronel está al frente de un regimiento. Correcto. Y el teniente coronel es, por así decirlo, su mano derecha. Estaría al mando de un batallón. Un batallón. Pero también un coronel tiene de ayudantes a tenientes coroneles y a comandantes, evidentemente. Eso sería parte de lo que se llama el Estado Mayor, ¿no? Pero sí, un teniente coronel manda un batallón y un coronel manda un regimiento. ¿Y quién manda sobre el coronel?
Un general Un general. que manda una brigada. Manda una Bueno, brigada. un general de brigada. De brigada. Vale. Y lo siguiente sería una división, pues se lo manda un general de división. Y ahí pasaríamos a cuerpo de ejército, y en fin, grupo de ejércitos, cuerpo de ejército, ejército y grupos de ejércitos. Esto ya sería cuando hay 200 divisiones, ¿no? La jerarquía militar. Existe, por supuesto, también una jerarquía geopolítica. ¿La estamos viviendo? Sí. Mira, es lo que yo ponía en mi primer libro, Así se domina el mundo, que yo llamaba que el mundo es como un patio de colegio, donde lamentablemente, y lo estamos viendo todavía hoy día, pues sigue estando el chulillo del colegio, el chulillo del patio, el matoncillo, el abusón, el que hace bullying a los demás, y lo estamos viendo. ¿No lo tenemos ahora con Estados Unidos y con Donald Trump? Que viene aquí y nos hace bullying, que nos amenaza. Oye, que te voy a poner un 50% de aranceles, Unión Europea, porque me estáis cayendo mal y estáis abusando de mí. No, lo que vamos a hacer, ¿no? Evidentemente. O el otro día, fíjate, la encerrona que le hizo al presidente de Sudáfrica en el despacho Oval, ¿no? ¿Os acordáis? Hace muy pocos días. Es decir, hombre, a todo un presidente de una nación, por lo que teóricamente está pasando allí, y hacerle esa encerrona, pues está demostrando que es el matoncillo del patio del colegio, ¿no? Efectivamente, mira, la triste realidad es que a nosotros, a los países que somos pequeños y medianos, España es un país mediano, no somos un país pequeño ni mucho menos, pues nos gustaría que de verdad hubiera una legislación internacional, que se cumpliera a rajatabla. Pero ¿quiénes son los que incumplen esa legislación internacional, ya de por sí muy light? Son las grandes potencias, que no les interesa en absoluto que se cumpla ninguna legalidad, porque son ellos las que se la saltan permanentemente. Y lo vemos por lo que pasa con la Corte Penal Internacional, es decir, o con las Naciones Unidas o con cualquier otro organismo, que al final son ellos los que deciden lo que se quiere hacer en el mundo y cómo se quiere hacer en el mundo. Esa es la triste realidad. A los demás, que somos los del patio del colegio, los normales, nos gustaría que fuera de otra forma, pero vienen los abusones y hacen lo que quieren con nosotros. Llama la atención, de todas maneras, Pedro, que la misma industria de la comunicación que levanta a Trump en Estados Unidos hunde a Trump, su imagen, en Europa. ¿Sucede algo de lo que no nos estemos percatando? Sí. Mira, lo primero es que tú ya sabes, un medio de comunicación puede crear y destruir héroes y líderes, por supuesto, tiene una capacidad enorme. Lo que pasa es que todo lo que dice Trump lo dice para su país, los demás no le importa. Ayer todavía, es muy interesante siempre los discursos que dan los presidentes de Estados Unidos en West Point. West Point no es la única academia militar, pero es la principal academia militar del Ejército de Tierra en Estados Unidos. Y en general, la principal academia militar. Ayer estuvo dando un discurso y dijo: no olvidemos que el ejército no está para las drag queens ni para no sé qué, está para difundir la democracia a punta de pistola. Difundir la democracia en el mundo a punta de pistola. Y lo dijo así de manera literal. Claro, evidentemente, más todos los cadetes que estaban allí en West Point, todos aplaudiendo, ¿no? Porque claro, ellos son los que van a llevar la pistola precisamente para apuntarnos a los demás. Entonces... Y aplaudiendo la industria armamentística porque son los que ponen las balas. Absolutamente, absolutamente. Mira, ahora tú piensas que Donald Trump dijo que iba a acabar con todas las guerras. De momento no ha acabado con ninguna. De momento no ha acabado con ninguna. Al contrario. Pero incluso ayer todavía su vicepresidente, de J. Vance, decía que tenían que estar preparados para las próximas guerras que iban a tener con las otras grandes potencias. Pero, por ejemplo, a lo que quiere crear esa cúpula dorada para protegerse de los misiles hipersónicos, esto es un guiño a la industria militar y tecnológica de Estados Unidos. Porque esto va a costar una fortuna crearlo y mantenerlo. Porque los ingenios también van a ir avanzando en calidad, por así decirlo, en prestaciones y, por lo tanto, necesitarán permanentemente seguir invirtiendo en ello. Fíjate, una de las medidas que ahora mismo ha adoptado Donald Trump es incrementar el presupuesto de defensa estadounidense en más de 300.000 millones de dólares. Estamos hablando de ya de 1,1 billones de dólares el siguiente presupuesto de defensa para el próximo año fiscal. Una verdadera barbaridad. Fíjate lo que estamos hablando. 1,1 billones en defensa, porque evidentemente es una industria muy importante para Estados Unidos, porque lo enlazamos también con la parte tecnológica y claro, y además tiene que rivalizar con otras potencias que lamentablemente en el mundo hoy
se está invirtiendo como nunca en defensa, en gasto militar, vamos a decirlo claramente, como nunca había sucedido. Y lo están haciendo países incluso que hasta ahora, no voy a decir que eran pacifistas, pero que no invertían tanto, como puede ser el caso de Japón, pero estamos viendo a dónde nos quieren llevar en Europa. A de repente gastar 800.000 millones de euros que no tenemos, y además lo están diciendo claramente algunos primeros ministros de algunos países que se hablan más abiertamente, que dicen, incluso en detrimento del estado del bienestar, de la sanidad, la educación, las pensiones o lo que sea necesario. Y ya saben que ahora quieren gastar de manera inminente, antes de que acabe el año, 150.000 millones en armamento en Europa. Es un verdadero escándalo lo que estamos viviendo, Aarón, pero esto es una tónica general en todo el planeta. Invirtiendo, y además en muchos casos, como estamos comentando, en contra de las poblaciones, primero, porque no se le está preguntando a las poblaciones, y lo segundo, en contra de las poblaciones, porque se les va a quitar parte de ese estado del bienestar. Últimamente no se pregunta nada, porque no se pregunta tampoco acerca de la Agenda 2030, no se pregunta acerca de absolutamente nada. Tenemos la sensación de que todo está respondido, porque como nadie pregunta... Mira, Claro, vienes a... si me permites, Aarón, claro, es que es muy interesante. ¿Por qué no nos preguntan? Porque los que están tomando las decisiones no los hemos elegido ninguno de nosotros. ¿Quién ha elegido a la señora van der Leyen, la presidenta de la Comisión? ¿Quién ha elegido al señor Costa, el presidente del Consejo? ¿Quién ha elegido a la señora Kallas, la actual alta representante para la política exterior en Europa? ¿Le hemos elegido alguno? O al director de la OMS. Por ejemplo, pero que son los que están tomando las decisiones, Aarón. Porque además, todos vemos, nuestros políticos dicen, los políticos nacionales, no, yo hago esto porque me obliga a Europa, o no hago esto porque me lo impide Europa, que habría que plantearse, entonces, ¿para qué te quiero, hijo mío? ¿Para qué te estoy pagando el sueldo? Porque todo es Europa. Pero resulta que los que están tomando las decisiones en Europa, no les hemos elegido ninguno. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la soberanía popular? Y además ya estamos viendo que cuando no interesa a alguien que está votando el pueblo, inmediatamente se le busca, eso se le destruye mediáticamente, ¿no? Como en Rumanía. Como en Rumanía, o puede pasar en más sitios. Que no estamos hablando ni que nos guste Simeón ni que nos guste Georgescu, no estamos hablando de eso, estamos hablando de qué era lo que quería el pueblo, lo que estaba eligiendo el pueblo. Y veamos cómo inmediatamente le ha dado la vuelta absolutamente a todo. Esto es muy preocupante, porque ¿a dónde vamos en Europa? ¿Qué camino vamos a llevar? Además, en este momento, en este contexto geopolítico tan sumamente complicado, que deberíamos replantearnos muchas cosas que no nos estamos replanteando. Quizá porque los ciudadanos nos hemos vuelto demasiado pasivos. Y además, a mí me preocupa sobre todo esa pasividad, Aarón, si me lo permites, en los más jóvenes. La juventud siempre había sido rebelde. Los grandes revolucionarios, de hecho, decían que no querían tener a su lado a nadie que tuviera más de 33 años porque ya se perdía el fervor revolucionario. Pero ¿dónde está aquí la revolución de la juventud? Una juventud que todos vemos lo que está pasando. Yo también tengo hijos jóvenes, de casi todas las edades. Estamos viendo lo que están sufriendo, con salarios bajos, con trabajos discontinuos, con unas perspectivas cada vez peor. Ahora, en Dinamarca ya acaban de decir que se van a jubilar con 70 años. Bueno, aquí estamos en 67, tampoco nos engañemos. Y además no saben ni siquiera si van a tener pensiones o qué pensiones van a tener. Esto no es para rebelarse. Siempre de modo pacífico, Aarón. ¿Qué papel... Mira, has presentado aquí otros libros. Estaba pensando en el control mental, tu libro, Sí. uno de tus libros anteriores, porque es una manera en la que están controlando nuestro pensamiento, pero hoy vienes a afirmar geohispanidad, entre otros anteriores. ¿Qué papel ocupa España dentro de esa geopolítica, de esa estructura jerarquizada internacional? Mira, no solamente España, Aarón, es la hispanidad. Porque esto tenemos que enlazarlo con todos los países hermanos de América, que lo son, que son nuestros hermanos. Y yo insisto, cuando aquí dicen, tenemos un problema con la inmigración, no tenemos ningún... En España no. Si se hace bien, no tenemos ningún problema. O sea, aquí tenemos a nuestros hermanos de América, que lo mismo que ellos nos acogieron con las puertas abiertas cuando hubo necesidad. Y espérate, Aarón, que si la cosa se pone mal en Europa, igual tenemos que volver a llamar a su puerta para que nos vuelvan a acoger. No tenemos ningún problema. Mira, aquí el caso más paradigmático, por ejemplo, es el de los argentinos. ¿Tú sabías que más del 70% de los argentinos cuando vienen a España en menos de 5 años tienen una pareja española? Wow.
Es decir, la integración, eso sí que es verdadera integración. Es uno más de nosotros. Y si empezamos a hablar, pues raro será el que no tiene algún familiar, si no es su marido o su mujer, que sea precisamente hispanoamericano. Es una grandeza que tenemos, que además enlazado con nuestro maravilloso idioma, con el español. Eso es lo Pedro, que tenemos que porque poner la en valor. lengua une. Absolutamente. Mira, En todos los sentidos, Pedro. eso es muy interesante, Aarón. Mira, verás, la lengua se puede utilizar como, para mí, el mayor nexo de unión que existe. Incluso más allá de la raza, la religión, la cultura, la lengua. Pero tristemente, cuando se quiere, también la lengua puede ser un instrumento de desunión, de enfrentamiento, que vamos a contar, ¿verdad? Eso es lo triste, pero tenemos que buscar precisamente que se convierta en ese nexo. Por cierto, el otro día una persona, de manera muy acertada, de las muchas cosas que me manda, más de 300 correos electrónicos que recibo a diario, me dijo, por favor, Pedro, no va usted a decir nexo de unión porque es una redundancia, así que perdonadme que la acabo de volver a decir, voy a decir solamente es un nexo, efectivamente, simplemente era para enfatizar. Pero mira, el problema es que nos están dejando al margen absolutamente para todo, a la hispanidad. Y se están aprovechando los mismos de antes y los nuevos que hay ahora, los nuevos poderes, empezando, pues, como puede ser el caso de China. Fíjate lo que está haciendo China ahora mismo en Perú, con el puerto de Chancay, o en México, en Cuba, en Ecuador, en Venezuela, o cómo se lleva el litio de ese triángulo del litio de Argentina, Bolivia, Chile, es decir, o la soja de Brasil y de Argentina, se está llevando todos los recursos. ¿Por qué no nos unimos y verdaderamente nos ponemos en valor y exigimos tener una voz influyente en el mundo? ¿Qué es lo que deberíamos pedir todos los hispanos? Porque si no, se van a seguir aprovechando unos y otros. Y si vamos al caso concreto de España, la realidad es que ahora mismo tenemos muy poco peso en el mundo, Aarón, muy poco peso. Mira, ahora, por ejemplo, si hablamos del tema de Ucrania, ¿quién fue recientemente, líderes de qué países a reunirse con el señor Zelensky? ¿Fue Macron? ¿Fue Merz, el alemán? ¿Fue Steinmeier, que ni siquiera es de la Unión Europea? Y fue el dirigente de Polonia, Tusk. ¿Y España? ¿Y España? ¿Por qué va a Polonia y no va a España? Es decir, no cuentan con nosotros para nada, Aarón, esa es la realidad. Esa es la triste realidad. Y una vez más, y somos una potencia media. Somos una potencia, éramos una potencia en muchos frentes, lamentablemente cada vez menos, seguimos teniendo mucho peso en sectores muy importantes, como puede ser el sector bancario, el sector de las grandes obras, el sector energético, en muchos sectores. Pero no tenemos el peso que podríamos tener. Ahí nos hace falta darle también una vuelta, entre otras cosas, y hay que decirlo claro, porque tenemos una diplomacia muy politizada, como sucede con otros estamentos del Estado que no deberían estar politizados, porque son servidores del Estado, esté quien esté en el gobierno, y no podemos permitir que algo tan importante como la diplomacia esté politizada de la manera que está. Si queremos tener peso, tenemos que cambiar muchas cosas y sobre todo tener principios básicos que sean de Estado y que sean inamovibles, que no signifique que llegue un gobierno y que lo eche todo por tierra simplemente porque todo lo del gobierno anterior simplemente porque cambie la ideología. Las cartas de Indias como base filosófica del pensamiento liberal moderno, el pensamiento incluso cultural vinculado con la interpretación del catolicismo y del cristianismo español, el pensamiento liberal traducido también como una posición completamente vinculada con el romanticismo, cuando el individuo se independiza de los distintos poderes económicos, religiosos, políticos, etc. Todo eso lo sabemos de España, pero ¿qué representa la hispanidad? ¿Qué representa España? La hispanidad, mejor dicho. ¿Qué representa para que no cuenten con nosotros? ¿Qué quieren hacer que ven en nosotros un enemigo para poder llevarlo a cabo? Que somos muy buenos, somos mucho mejores de lo que nos creemos. Mira, empezando porque somos buena gente. Yo he tenido la fortuna de viajar prácticamente por todo el mundo, he conocido muchas culturas, muchas religiones. Los españoles, y lo podemos ampliar a los hispanos, somos buena gente. Somos tolerantes, somos abiertos, somos acogedores. Antes comentaba el caso de la tropa, de los soldados. Si es que se ve claramente. Otros son de verdaderamente, e incluso en países europeos, que no voy a citar, pero son muy bien conocidos, que son verdaderos déspotas. Ellos sí que son racistas, xenófobos. ¿Que en España habrá casos de racismo y de xenofobia? No voy a negarlo. Pero comparado con lo que hay en otros países,
puedo afirmar rotundamente que son casos mínimos, que son casos esporádicos, que son casos aislados, comparado con lo que existe en otros lugares. Ojo, incluso muchas veces con nosotros mismos, con los españoles, que nos siguen viendo como europeos de segunda. No lo olvidemos. Y lo puedo decir porque lo he vivido. Y incluso estando en posiciones de privilegio, cuando me he movido por Europa. Y la cuestión es que si con los españoles, cuando nos ponemos a trabajar, llamamos la atención por nuestra eficacia. Me ha pasado muchas veces, en el ámbito militar, en el que yo me he movido, evidentemente, que cuando llegan los españoles, a lo mejor hay veces que no llevaremos el uniforme tan sumamente, a lo mejor tan bien puesto como puede llevar otros ejércitos, hasta que nos ven trabajar. Cuando nos ven trabajar es cuando llega el respeto, porque ven cómo funcionamos en todos los aspectos. Y eso es lo que nos tenemos una vez más que poner en valor. El problema es que aquí siempre se ha aprovechado por parte de otros poderes para denigrarnos en lo posible. Siempre. Parece que están encantados por atacar a España, y el problema es que hay españoles que han interiorizado esos ataques y también difunden esos ataques dentro de la propia España. Tenemos que ponernos en valor, tenemos que querernos mucho más, y para eso, una vez más, tenemos que conocernos. Y para conocernos tenemos que leer. Y no voy a decir mi libro, porque la parte histórica, seguro que hay libros mucho mejores que los míos, que los tengo referenciados, que no me los tuve que leer todos, casi un centenar de ellos. Hay que leer mucho. ¿Os podéis creer, queridos amigos, que hay autonomías en España donde todo lo que significó el descubrimiento de América y la consolidación de un imperio en el que todos éramos hermanos se estudia en una o como mucho 2 páginas? Claro, ¿cómo nos vamos a querer si no nos conocemos, si no sabemos la obra que allí hicimos, si no sabemos todas las catedrales que se crearon, las universidades, los hospitales? Lo que no hizo ningún otro imperio, porque nosotros éramos un imperio creador, mientras que los otros fueron todos, sin excepción, imperios depredadores, cuando además nosotros teníamos un problema añadido, porque nuestro imperio era nuevo. Era la primera vez que se hacía esto de esta manera universal. No sabíamos lo que teníamos que hacer. Íbamos inventando, por así decirlo, sobre la marcha, improvisando. En cambio, nosotros ya teníamos nuestro ejemplo. Y el ejemplo no siguieron la parte buena, siguieron las partes malas, evidentemente. Tú hablabas de las leyes de Indias, las leyes de Burgos. Cuando hablamos ahora de derechos laborales, pero si los primeros derechos laborales estaban ahí. Cuando hablamos del derecho de las mujeres, los primeros derechos de las mujeres estaban ahí, de las mujeres embarazadas, por ejemplo. Es decir, pero esto primero hay que conocerlo y luego, una vez más, ponernos en valor. Claro que sí. Y sobre todo, ir a ese concepto de lo que significamos hoy la hispanidad. ¿Sabéis que hoy, como lengua materna, somos el segundo idioma más importante del mundo, el español, solo después del chino mandarín? Como lengua materna hablamos español más de 500 millones de personas, y que lo hablen con distintos grados de fluidez y de conocimiento, casi otros 150 y a veces casi 200 millones de personas. Solo en Estados Unidos hay 60 millones de personas, que se dice pronto, que hablan español. Hoy es posible ir desde Alaska hasta Miami hablando en español y te entiende la mayoría de la gente. Es más, hoy no hay ningún político en Estados Unidos que se precie que al menos una vez a la semana no dé un discurso en español, aunque sea breve, porque sabe que parte de sus votantes son españoles. ¿Os acordáis cuando Donald Trump, que se apoyó en este voto hispano, cuando en uno de los últimos actos de campaña, cuando preguntó a los que estaban presentes, ¿cómo queréis que os llamemos? ¿Latinos o hispanos? Y dijeron todos, hispanos, hispanos, hispanos. Y aquí seguimos con lo del latino, que no olvidemos que fue una argucia por parte de Francia precisamente para quitarnos prestigio a los españoles. Y no sigamos cayendo en las mismas trampas, conozcamos la historia de España, deshagámonos de una vez por todas de la maldita leyenda negra, de este San Benito que nos colgaron, y por un motivo muy sencillo, Aarón, porque éramos tan poderosos en lo económico y en lo militar, que solamente nos podían destruir a través de la propaganda, a través de lo que llamamos los bulos y la desinformación. El problema es que esto se ha perpetuado en el tiempo, porque hay quien, incluso en Europa, nunca le ha interesado que España vuelva a ser la gran potencia que merece ser, evidentemente. Pero tenemos que, una vez más, conocer en detalle todo lo que sucedió, tanto lo bueno como lo malo, por supuesto. Que se cometieron arbitrariedades, ¿cómo no?
¿Que hubo gente que abusó? ¿Cómo no? Esto hoy en día no hay delincuentes, y aquí tenemos a nuestros servidores públicos, siempre muy agradecidos por su presencia. No tenemos delincuencia, no tenemos criminales, pues imaginaros en aquella época. Pero desde el primer momento, la reina Isabel la Católica, que tenemos que ponerla precisamente en un pedestal, por cierto, ahí está representada esa figura del ajedrez, ella es la reina Isabel la Católica, tenemos que ponerla en un pedestal, como os decía, porque desde el primer momento dijo, en mi territorio no va a haber un solo esclavo. Y cuando en el primer viaje vino Colón con casi 500 esclavos, le dijo, estos son esclavos de los lugares que hemos descubierto, y dijo, inmediatamente que se levanten, porque van a ser mis súbditos, pero nunca van a ser esclavos ninguna persona de los territorios que vayamos descubriendo. Es decir, tú fíjate si es importante lo que estamos hablando, Aarón. Es decir, pero ¿por qué no nos ponemos en valor todo lo que hemos hecho, lo que hemos construido? ¿Y por qué no retornamos un poco a esa fortaleza que tuvimos si estamos unidos todos los hispanos? Pedro, última pregunta. Latinos somos los españoles, los franceses, los portugueses, los italianos, porque provenimos directamente de la rama cultural latina. Somos herederos directos del latín, no solo en lenguas, sino en costumbres. Y, Pedro, ¿qué papel juega la guerra de Ucrania en esta teatralización internacional con deriva totalitaria en la que estamos inmersos en los últimos años? Mira, a mí me preocupa, lo primero, lo siento enormemente por lo que está pasando a Ucrania y a los ucranianos, un país que están destrozando, y lleva mucho tiempo destrozando sistemáticamente, por supuesto, y ojalá acabe esta maldita guerra por bien de todos. Pero a mí me preocupa que se esté, como tú dices, instrumentalizando esta guerra para armarnos hasta los dientes en Europa. Me preocupa enormemente que una Alemania que lleva 3 años en recesión, que el otro día en un documental decían que era el enfermo de Europa, le empiezan a llamar el enfermo de Europa, que el año pasado solamente cerraron 200.000 empresas en Alemania, el que era el motor de Europa, y ahora resulta que el dinero que no tienen lo van a gastar solo en defensa. Dice el otro día, en el primer discurso del nuevo canciller Merz, dijo, en su primer discurso, delante del Bundestag, dijo que quiere constituir el mayor ejército de Europa. Y por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, ha salido una brigada alemana fuera del territorio alemán, a Letonia. A mí esto me preocupa mucho. Polonia también quiere construir el mayor ejército de Europa, con más de 500.000 soldados. ¿Y si mañana, que esperemos que acabe pronto la guerra en Ucrania, qué va a hacer Alemania con el ejército más grande de Europa? ¿Qué va a hacer Polonia con 500.000 soldados? Y gastando estos dinerales que no tienen, pidiendo más deuda, empobreciendo a sus ciudadanos. ¿Qué van a hacer con esos ejércitos? A mí esto me empieza a preocupar mucho. Esto no significa, soy militar, que yo no quiera tener para mi país, por supuesto, el mejor ejército posible, y como digo siempre, un ejército, ojo, que dé miedo a los que pretendan ofendernos. Hay que disuadir por este ejército. Pero una cosa es eso, y otra cosa es esta carrera armamentística desbocada, que no sabemos ni qué se va a fabricar, ni para qué se va a fabricar, ni con qué objetivo, y a mí me empieza a preocupar mucho. Y a ver si con la historia de que además lo mismo te dicen una cosa que te dicen lo contrario, a ver si con la historia de que nos atacan, cualquier día nos matan a todos, a ver si estamos entrando en una espiral belicista que sea contraproducente. Esto creo que una vez más, que además, por cierto, nos está preguntando alguno de nosotros si queremos gastar estas bestialidades en armamento. Nos están preguntando alguno de nosotros si preferimos que cuando pidamos una cita a la Seguridad Social, por ejemplo, al dermatólogo, en vez de dárnosla para dentro de 9 meses, nos la dé para dentro de 15 días y gastemos algo menos en armamento. Insisto, por supuesto, dentro de tener el mínimo imprescindible para garantizar nuestra seguridad y para garantizar nuestros intereses, para defender Ceuta, para defender Melilla, para defender Canarias. Pero gastar estas bestialidades porque nos lo pone Europa, porque nos dicen que tenemos que tener miedo, eso es lo que me preocupa, Aarón, y lo digo claramente. Y además, es que lo digo de una cosa que digo la otra, porque recordar lo que decía al principio, yo sirvo a los ciudadanos, sirvo al pueblo, que es de donde procedo, y es lo que me preocupa. Yo no sirvo a ninguna élite de ningún tipo. Y por tanto, la primera defensa del pueblo y del ciudadano es no entrar en ninguna guerra
que no sea nuestra guerra, que no estemos defendiendo verdaderamente nuestros auténticos intereses. Y creo que eso no lo deberían consultar y deberíamos ser muy exigentes con los dirigentes, sea del partido que sea de cualquier ideología, porque por encima de todo siempre debe primar la seguridad humana. Geohispanidad y libros anteriores pasarán ahora a ser firmados de puño y letra manuscritamente por Pedro Baños al lado de ustedes, yuxtapuesto, contiguo, anexo a ustedes, para que puedan saludarle, disfrutar de su compañía. Pedro Baños, muchísimas gracias un año más por venir a la Feria del Libro de Puente de Vallecas. Enhorabuena por tu capacidad para discernir, para darte cuenta en parte de lo que está pasando y para tener además la habilidad de comunicarlo con tanta cercanía, solvencia y honor por tus propios principios. Enhorabuena. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y además no me quiero olvidar de las fuerzas policiales, de la Policía Municipal, de la Policía Nacional, que también está aquí, los que tenemos visibles y los que no están de uniforme, a todos ellos, porque no olvidemos algo muy importante y que sabéis que siempre seguiré diciendo: tenemos que proteger a los que nos protegen. Ellos se la están jugando todos los días, muchas veces en situaciones muy delicadas, no siempre con la suficiente protección política ni judicial, y debemos proteger al que nos protege. Gracias a ellos podemos realizar este tipo de eventos en paz, que es por lo que tenemos que luchar todos siempre, por la verdad, la justicia, la libertad y la paz. Muchísimas gracias.